Bienvenidas, bienvenidos. Un episodio más de Hospitalidad Emprendedora. Hoy estoy yo solo. Como podéis haber visto o escuchado últimamente, estamos empezando a repartirnos algunos episodios entre Gianfranco y yo. Al final hay que conseguir esa productividad. Por suerte estamos teniendo bastantes proyectos y bastante trabajo. Y como el podcast no lo queremos dejar porque nos encanta contarte acerca de proyectos como el que vamos a hablar hoy, que estoy seguro que os va a gustar, pues estamos ahí optimizando y repartiéndonos episodios entre Gianfranco y yo. Y hoy vamos a hacer un episodio de esos que a mí personalmente me gustan mucho porque es un proyecto innovador en el sector y sorprendentemente no vamos a hablar de IA. Bueno, probablemente, seguramente, transversalmente hablaremos de IA, pero no vamos a hablar ni de IA ni de blockchain, sino que vamos a hablar principalmente de geolocalización. Pero bueno, ya entraremos ahí poquito a poco. Antes de nada, Gim, ¿qué tal estás? Bienvenido, gracias por pasarte por aquí. Bueno, Albert, bueno, bienvenido. Gracias por invitarme a ti a Hospital Emprendedora y con muchas ganas del podcast, la verdad. Gim, nos conocimos en el Future Travel Summit, brevemente ahí en el café. Si veis, por cierto, si veis que voy a algún evento y queréis hablar conmigo, casi siempre me encontraréis en la fila del café en algún momento, porque yo soy muy cafetero, entonces ahí lo dejo. Si alguien quiere hablar conmigo en la zona de café, probablemente estaré. Y nos conocimos brevemente ahí a través de Marc, buen amigo. Nos contaste un poquito, me contaste un poquito el proyecto y ahí fue cuando dije, wow, aquí hay algo interesante. Probablemente te invitaré para que vengas al podcast y aquí estás. Pero primero, antes de entrar un poco más en detalle en el proyecto y tal, nos gusta siempre conoceros un poco más a vosotros, ¿no? Conocerte a ti personalmente, quién eres, cuál es tu background, si vienes del sector, si no. ¿Y por qué llegaste a PlaceNet, que es el proyecto que vamos a hablar? ¿Qué es lo que más te llamó, lo que más te cautivó, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente. Bueno, sí, bueno, primero yo también seguramente me encontraréis en la zona del café, en cualquier evento. Así que posiblemente por esto hicimos match, Albert. Pues nada, un poquito mi background, la verdad es que es muy heterogéneo, no es del sector en sí. Yo, bueno, soy de aquí de Barcelona. A nivel de profesión, pues me gradué en bioquímica. ¿Mm? Aunque luego ya al terminar la carrera ya me fui, y además paralelamente pues tuve una carrera profesional de jugador de baloncesto y entonces al terminar la carrera pues empecé a viajar y a dedicarme profesionalmente al baloncesto, a viajar por toda España, luego por distintas partes del mundo, jugué en Suecia 3 años y bueno, viajando por ahí por allí, entonces me fui formando en marketing y ventas. Luego, bueno, entré un poquito a la que decidí dejar de jugar y pulular por allí, ¿no? Y volver a Barcelona. Después de 6, 7 años, entré directamente a empezar a trabajar con startups. Entré en una EdTech primero, una startup tecnológica de educación, y allí es cuando un poquito toda la adrenalina que se vive como jugador o deportista de élite, vi que en el mundo startupero, ¿no? Era básicamente lo mismo, ¿no? Y nada, y me enganchó por completo, ¿no? El ver que había al final el día a día con intensidad, con objetivos, cada semana era un reto, una lucha, ¿no? Y un trabajo en equipo constante, ¿no? Para conseguir objetivos, ¿no? Al final, a corto plazo, veía, vamos, vi la conexión similar a lo que había sido mi vida de jugador deportista y me enganché. Y viví en el mundo startup, empecé, pues cada vez, sí que es verdad que la startup donde estaba, pues era una startup ya un poquito más grande y empecé pues bueno, a tener curiosidad para emprender, para buscar otros proyectos y conocí el proyecto de Desnet al final y me enganchó mucho, me pareció muy interesante. Dije, oye, creo que es el momento de lanzarme un poquito a la piscina, empezar ayudar en un proyecto que acaba de empezar, ¿no? Con poquitas personas y hacerlo crecer. Y aquí estamos, Albert. Qué bueno, qué interesante ese paralelismo con el mundo deportivo, porque además me has hecho recordar los orígenes del podcast, porque nosotros empezamos hace 5 años, 2020, en plena pandemia. Y es verdad que hemos ido iterando, ¿no? O enfocándonos más en innovación tecnológica, pero en su momento, cuando nació el podcast, era crecimiento personal, profesional para todos los trabajadores del sector y traíamos gente de otros verticales, buscábamos esa inspiración.
Y trajimos, de hecho, a tres deportistas, a Jacinto Elá, que era futbolista, fue elegido mejor futbolista del año del mundo con 14 años. David Gil, que es entrenador del Baskonia, segundo entrenador de Baskonia, y a Dani Dusevayev, jugador de balonmano, hijo del mítico Talan Dusevayev. Y los tres, me acuerdo, los tres en los episodios, los tres decían ese paralelismo realmente de lo que les ayuda, esa constancia o ese objetivo que tienes en el deporte de élite, para luego aplicarlo a nivel profesional, ¿no? O sea, me gusta esa vinculación que has hecho porque tú lo ves claro también, ¿no? De que eso te ha ayudado a... Sí, sí, sí. Y de hecho hay una conexión clara, ¿no? Y evidente que dicen que a nivel de perfiles, ¿no? De contratación, sobre todo para perfiles más de comerciales, de venta y todo esto, que jugadores, ¿no? Con un background al final, personas con un background al final de élite o deportistas, al final es gente con ambición, con autosuperación, que aceptan el radical candor, ¿no? El, el feedback no duro quizá, pero directo y Ujú, que son perfiles de gente que, bueno, que es fácil trabajar con ellos porque aceptan mucho la crítica, quieren total cada día no superarse a sí mismos y son perfiles muy, muy interesantes para la venta. ujú. Feedback duro y directo, hostias, esa es muy buena, esa me la apunto, porque es verdad que hay veces que, ¿no? Vamos a medias tintas y hace falta ese feedback, Sí, pero sí, sí. bueno. Em, Antes de entrar, curiosidad, ¿dejaste el mundo del baloncesto por algún motivo en particular o porque viste que realmente querías cambiar de... Bueno, yo creo un poquito de inquietudes de la vida, ¿no? Llega un momento que, bueno, llevas 6 años y no sé, está muy bien, pero también al final, al tener una carrera, ir haciendo másters, vas teniendo otras incertidumbres en la vida y dices, oye, no quiero estar botando una pelota, ¿no? Quizás hasta los 35, 36 años y luego qué, ¿no? Ujú, Y bueno, y vas buscando un poquito, te vas buscando a ti mismo. ujú. Genial. Y ahí ya entramos en el proyecto que vamos a hablar hoy, que es PlaceNet, em, que no sé si dejártelo que ya tú de primeras expliques qué es, pero queréis llegar a esa experiencia digital personalizada basada en la geolocalización, personalizar contenidos según la ubicación del usuario. ¿Qué es PlaceNet a grandes rasgos? ¿Cuál es su propuesta de valor? Uf, bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Albert, pero como me has dicho que tenemos poco tiempo, intentaré resumirla, ¿no? Hacer el elevator pitch, ¿no? Este clásico. Pero bueno, Te puedes básicamente alargar Place. un poquito más, ¿eh? Que a mí esos pits Bueno, vale, de vale, dos vale. minutos me ponen muy nervioso. Yo no sé qué decir en 2 minutos, No, no, no. 3 minutos. A mí ya cada vez que ya me dicen, mándame un slide, ¿no? Mándame un PowerPoint de 3 slides o hazme un pitch de 2 minutos, yo digo, mira, no vamos a funcionar, ¿eh? Porque, porque Sí, sí. esto no tira suficiente. Bueno, pues PlaceNet básicamente lo que intenta resolver es esta conexión fallida ahora mismo entre la experiencia física de los lugares y en los contenidos digitales de este lugar, ¿no? Nosotros vimos claramente que todas las personas o todos los negocios con una actividad comercial en un lugar físico han invertido mucho tiempo y dinero en mejorar la experiencia física de los lugares, ¿no? Para que los visitantes o sus clientes estén más cómodos, mejores y todo esto. También en los últimos años ha habido una transformación digital, ¿no? Y todo el mundo tiene su aplicación, su app, digitaliza los procesos para que sea más fácil, ¿no? En el caso de hoteles, ¿no? Hacer un check-in, pero en los gimnasios también, ¿no? Para poder reservar, para poder conectarte con una máquina, para poder la cafetería, poder pedir directamente, ¿no? Cuando vas a un restaurante y digitalizar procesos que antes se hacían físicos. ¿Qué es lo que vimos? Que los usuarios no acceden a estos contenidos digitales, no están bien conectados, ¿no? Es decir, nadie se descarga las aplicaciones, nadie entra en las webs. Y sobre todo nadie las usa, ¿no? Quizá alguien se las descarga porque es obligatorio, pero nadie Mm, las usa. ¿No? ¿Qué es lo que entendimos nosotros? Vimos que había un apocalipsis digital. Mucho contenido en Internet, muchas aplicaciones, muchos servicios digitales que todos son la leche, ¿no? Todos son súper interesantes, pero para un usuario y sobre todo en el mundo travel, ¿no? Para un visitante, un turista que va a estar un tiempo muy concreto, unos días, unas horas en un sitio, no va a gastar tiempo en descargárselo, ¿no? ¿Qué entendimos? Que tenemos que generar, ¿no? Una tecnología que nos permita simplemente por saber quién eres y dónde estás, poder acceder directamente a esos contenidos y servicios digitales que son relevantes para ti y para ahora.
¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que la mayoría de servicios digitales, cuando yo los abría, es decir, cuando yo abría cualquier aplicación del sector, era lo mismo si la estaba abriendo en el sofá de mi casa que cuando la estaba abriendo dentro del establecimiento, ¿no? Dentro del hotel, por ejemplo, o dentro del hall, o en el restaurante o en el rooftop, ¿no? Entonces, pues intentamos idear, ¿no? Una tecnología, una solución que, como tú has dicho, ¿no? A partir de un algoritmo de geolocalización y de personalización, básicamente, a grandes rasgos, cuando tú abras la aplicación sea capaz de decir quién eres, ¿no? ¿Qué información tengo a ti? ¿Qué perfil tienes? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Y, por lo tanto, ¿qué que tú necesitas aquí y ahora, ¿no? Porque lo que tú necesitas en tu casa, en el sofá, cuando estás pensando en reservar una relación o un viaje la semana siguiente, no es lo mismo que cuando ya estás, ¿no? Dentro del hotel o cuando sales y estás delante de una estación de metro o delante de la Sagrada Familia. Ujú. Esa conexión, facilitar la conexión en este mundo digital, ¿no? Que vivimos, que es lo que comentas, esa experiencia física, la experiencia digital. Y es cierto que hasta ahora todavía están muy separadas, ¿no? Falta integrarlas. Sí es cierto que en los últimos tiempos estamos avanzando un poco hacia ahí, pero es verdad que está muy, muy separada, ¿no? Que la experiencia que tienes físicamente en un hotel, a lo mejor, por ejemplo, cuando llegas es que no saben nada de cómo es tu background digital o no hay esa conexión. Sobre las apps que comentas, justo porque vengo de la universidad de dar clase y justo les compartía un dato de la cantidad de usuarios que se descargan una aplicación y solo la usan una vez. Y que, o sea, primero, lo difícil que es que la usen, pero es que se la descarguen, ¿no? Pero que quien se la descarga realmente la usa una vez y poco más. O le das esa chicha, ese beneficio, o realmente es difícil, ¿no? Y justo también estaba viendo un artículo de hoy que me ha gustado, creo que era de Focuswire o Focusrite, que le llaman el apocalipsis, jugando con app, el apocalipsis de las apps en el sector, ¿no? Queremos cambiar. Totalmente. Nosotros hablamos mucho de estos términos, Albert, porque es totalmente así, ¿no? La cantidad de gente que no se descarga la app, pero luego, una vez te la descargas, la cantidad de gente que luego no la usa, ¿no? ¿Y por qué? Nosotros lo que nos preguntamos es por qué no se usa, ¿no? Y nuestra respuesta era clara, porque no son relevantes, porque no somos capaces de ofrecer un contenido en el momento o en los distintos momentos que puedas utilizar la aplicación, ¿no? Un ejemplo de una vertical con la que estamos trabajando mucho son con los gimnasios. Ujú, Y es algo claro, ¿no? Todo el mundo tiene la app de su gimnasio descargada, básicamente porque sin la aplicación yo no puedo apuntarme a la clase de body pump, ¿no? Que voy a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces, por la noche estoy viendo a ver, y además, como después del COVID no hay las restricciones, ¿no? Está todo el mundo a ver si hay ese horario, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los gimnasios? Que una vez he entrado o he pasado el torno del gimnasio, todo el mundo tiene mi aplicación, pero la gente ya se olvida totalmente. No usa la aplicación dentro del gimnasio. ¿Por qué? Básicamente porque no le estás ofreciendo nada que le interese al usuario en el gimnasio allí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacer que esta aplicación se transforme, ¿no? Que cualquier aplicación se transforme en función de qué lugar estés, ¿no? Y esto a la vez crea lo que nosotros creemos un fenómeno digital, ¿no? Que tú has dicho, Albert, que es una experiencia distinta, ¿no? Un poco ir a lo Pokémon Go, ¿no? Para que la ujú, gente, los oyentes, no puedan tener al final un sim, el hecho de decir, oye, a ver dónde estoy, a ver qué hay para mí, ¿no? A ver qué el destino, ¿no? ¿Qué ha preparado para mí el propietario de este lugar? Que puede ser interesante, que me va a mejorar al final mi experiencia física aquí en este sitio, ¿no? Y ahora cambio y me voy a otro sitio físico a ver qué hay para mí, ¿no? En un gimnasio, por ejemplo, lo que hemos hecho es que la misma aplicación, si yo la abro fuera del gimnasio, pues me sale lo que le sale ahora a todas las aplicaciones, cómo reservar, pero que cuando esté dentro del gimnasio y esté, por ejemplo, dentro de la pista de pádel, la misma aplicación cuando la abra, como estará dentro de la pista de pádel, pues le salga directamente, oye, mira, ¿quieres grabarte tu partido de pádel? Oye, si quieres, activas la cámara y vamos a grabar tus highlights, ¿no? La empresa de cámaras de highlights es nuestra. No, no, esto hay muchos servicios digitales muy, muy pepinos, ¿no? Muy interesantes. Nosotros lo que hacemos es los conectamos y como tiene sentido allí en este sitio, es lo que le vamos a ofrecer al usuario. Cuando salga a la pista de pádel, no le voy a ofrecer esto. Y cuando llegue a la cafetería, pues quizás le voy a ofrecer directamente que cuando abra la aplicación es algo, oye, mira, aquí está el menú de la cafetería, ¿no? O hay una happy hour aquí
de bocadillo más cerveza, ¿no? El viernes por la tarde. Ujú. Como para ir bajando, como comentas ahora casos de uso, ¿no? Vamos a ir bajando poco a poco para que quien nos esté escuchando también lo entienda bien. Hablábamos de apps. ¿Tenéis una app? ¿Lo que ofrecéis es una app o ofrecéis una infraestructura? ¿Qué es exactamente lo que ofrecéis para un hotel, por ejemplo, que quiera incorporarlo? Claro, muy buena pregunta, Albert. Nosotros lo que ofrecemos sobre todo es tener una infraestructura. Hemos creado esta infraestructura digital y básicamente está administrado por una plataforma de administración muy sencilla. Esto es lo que ofrecemos. A partir de aquí, somos capaces en esta plataforma, de delimitar y crear estos espacios físicos concretos. Nosotros lo que creamos es para cada espacio, cada lugar físico, creamos lo que nosotros llamamos un dominio digital concreto de este lugar. A partir de aquí, un lugar, un concepto muy abstracto. Un lugar puede ser al final un hotel entero, puede ser reducir hasta una habitación o puede ser también una ciudad, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos jugar en estos distintos espacios. ¿Cómo se expresa esto? Nosotros tenemos una aplicación estática, una web app también para poder incrustar, pero también nos podemos integrar con cualquier aplicación ajena, siempre y cuando evidentemente tengamos los permisos, ¿no? Y para hacerlo. Así que básicamente lo que nosotros somos sobre todo es una plataforma. Al final, nuestro modelo de negocio es un SaaS B2B, donde los administradores de los lugares crean estos espacios y deciden qué se va a ver o qué va a pasar digitalmente en ese espacio físico cuando mis usuarios, los de mi aplicación o, en el caso que decidan la nuestra, estén físicamente en ese lugar. Ujú. Así que si yo me pongo en la piel de un hotel ahora mismo, de un hotelero, tengo ya mi aplicación en la que tengo mis servicios digitalizados, el cliente puede hacer el check-in online, le puedo enviar la factura, tengo mis cartas del restaurante, del spa, tengo rutas personalizadas, mis recomendaciones, etcétera. Esa aplicación ahora mismo, es lo que comentas, le va a enseñar prácticamente lo mismo a todo el mundo, ¿no? A lo mejor algún segmento, si en el CRM tengo bien segmentado, puedo segmentar, pero llego hasta ese límite, no llego a una personalización. Le puedo incorporar la capa de PlaceNet para que sea relevante no solo por el usuario, sino por el lugar en el que está. Y si no tengo la app, me la podéis poner vosotros, o si no quiero app y quiero incorporarlo en otro flujo de trabajo, se podría llegar a integrar, ¿no? O sea, lo que me gusta es eso, esa flexibilidad que se puede adaptar a cualquiera. ¿Cómo empezamos a idear, ¿no? Pongamos el caso de que tengo hotel, que ya tengo esa app y ya tengo mi contenido creado, gran parte del contenido creado. Hotel en Barcelona, vamos a poner algo concreto. Em, ¿Cómo sería ese flujo? O sea, ¿hasta dónde podría, con un ejemplo concreto para hoteles, hasta dónde podría personalizar PlaceNet ese recorrido? Es decir, desde que, por ejemplo, el cliente reserva el hotel, desde ese momento hasta que llega al hotel o que vive la experiencia en el hotel, ¿qué personalización clave puede tener? Claro, aquí podemos llegar hasta donde queramos, ¿no? Siempre no Mm, hasta el infinito y más allá. Lo que es muy interesante, sobre todo, es preguntarse cosas, ¿no? Con todos los clientes en que estamos, nos hemos dado cuenta que prácticamente empezamos un poquito de nivel consultoría, ¿no? A mm, sentarnos a entender el problema, ¿no? Y en este caso que tú me pones sobre la mesa, Albert, me dices, vale, yo soy un hotel y tengo mi aplicación, ¿no? Lo primero que nos preguntamos normalmente o que la gente nos cuenta es, nosotros tenemos una aplicación y ya tenemos muchos contenidos y muchos servicios digitalizados, la gente no se la descarga porque seguramente la gente ya alquila las habitaciones por Booking, ¿no? O por cualquier otro buscador alterno, ¿no? Y no se descarga la aplicación. Entonces, la pregunta viene, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que la gente se descargue la aplicación y que sea relevante? Aquí es cuando podemos empezar a hacer este journey en función del lugar, ¿no? Que me decías, Albert, por ejemplo, un caso muy concreto. Yo soy un hotel, tengo mi aplicación y tengo sobre todo mis clientes o quiero focalizarme en mejorar esta experiencia de clientes americanos, ¿no? Que son mis favoritos. ujú, Pues lo que nosotros intentamos, sobre todo, es hacerle ver al hotel que lo que tenemos que crear es un journey que ahora mismo no está pasando. La experiencia de un cliente, ¿no? En este caso, de este americano, con tu aplicación descargada o sin tu aplicación descargada, sea completamente distinta, ¿no? Haya una gran diferencia
a nivel de Ujú. experiencia, que esto es lo que no está pasando ahora mismo. Y no pasa no solo en este sector, sino en muchos otros. La experiencia de comprar en el IKEA, ¿no? En retail, con la aplicación o sin la aplicación, cuando voy a tienda, pues puede ser más o menos la misma. En un hotel, pues lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Crear estos contenidos relevantes para que el journey completo sea muy determinante el hecho de tener la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso podemos delimitar los lugares con espacios. Es decir, nosotros lo que hemos creado es el flujo de cuando este americano abra la aplicación y no esté en España, es decir, esté en Estados Unidos, la aplicación lo que le vamos a ofrecer es contenido de qué cosas necesitas desde Estados Unidos ya reservar para que tu viaje sea el más óptimo a Barcelona, ¿no? Pues seguramente pues si quieres, oye, si quieres ir al teatro, si quieres ir a un partido de fútbol, pues o reservas ahora o cuando llegues allá ya no tendrás, ya no podrás hacerlo, ¿no? Otro sitio que puede ser interesante, por ejemplo, es el aeropuerto de Barcelona. Una vez aterrices a Barcelona, ¿no? Ya soy una amiga y una vez aterrizo, oye, tranquilo, abre nuestra aplicación y aquí vas a tener todo lo que necesitas, nivel de contenido o comunicaciones de cómo llegar al hotel, qué cosas hacer antes del check-in, ¿no? Tienes el check-in a las 2, pues mira, qué actividades o cosas puedes hacer antes de hacer el check-in, ¿no? Lo que os ocurra. Nosotros al final lo que decimos, somos ignorantes, ¿no? En el sector y lo que capacitamos es esta posibilidad. El, un compañero me dijo el otro día, ¿no? Cuando estábamos en el mobile, me dijo, vale, tú tráeme las palomas que yo ya sé darles de comer, ¿no? Un Ujú. poquito, tú tráeme la gente que quiera hacer esto de, voy a abrir mi aplicación del hotel, ver qué me ofrece y yo ya sé qué ofrecerle, ¿no? Esta es un poquito la idea, ¿no? Y así pues iríamos entrando en el journey cuando estás dentro del hotel, pero también al final lo que entendemos es que podemos hacer de todos los players dentro de este journey, ¿no? A nivel de travel. Seguramente el cliente del hotel confía en el hotel, es de fuera, entonces el hotel es una fuente confiable, ¿no? Y si además le facilita el hecho de decir, oye, tú tranquilo, vete a cuando estés delante de cualquier monumento, de cualquier museo, entra en nuestra aplicación y ya te vamos a entrar a dar directamente pues una guía turística o un plan o entradas, ¿no? Y será una fuente confiable, ¿no? Que la hemos decidido nosotros, incluso quizá hemos hecho benchmarking, ¿no? Y tenemos pues más descuento, más oferta, pero sobre todo puedes confiar al final en la oferta que te estamos ofreciendo de Storytel, ¿no? Y todo esto a través de la misma aplicación que se estará transformando en función de dónde la abras y bien de quien seas, ¿no? Has comentado antes un RP, un CRM, un PMS. Lo que hacemos nosotros precisamente es este puente. Nos anclamos en la aplicación, pero también el PMS del hotel o el RP o el CRM, ¿no? En función de en qué campo nos estamos moviendo. Es decir, básicamente nosotros somos capaces también de decidir quién eres, qué información tiene este hotel tuya y en función de la información que quieres, también el contenido puede ser distinto. Puede ser que tú y yo, Albert, estemos en el mismo sitio, delante o en el aeropuerto porque acabamos de llegar, abrimos la aplicación del hotel, pero a ti te salga un contenido y a mí otro, ¿no? Porque precisamente para ello, ¿no? Hemos podido hacer esta personalización basada en los datos que ya tenemos. Ujú. Eso es, creo que lo que me parece más potente, ¿no? Que es no solo por dónde estoy, sino que si tienes mis datos y yo te doy acceso a mis datos para que me personalices aún más esa experiencia, depende de quién soy, no solo de dónde estoy. Que eso es un paso bastante más allá de, como tú dices, la experiencia que tenemos ahora mismo. Es que eh, porque voy a lo básico. Al momento de reservar, es que aún no estamos con esa experiencia. Estoy escuchando desde hace ya un par de años tranquilamente proyectos que quieren personalizar el proceso de reserva, pero aún ni siquiera hemos llegado ahí. Hasta algo tan sencillo de que si yo busco un hotel, el mismo hotel, para solo un adulto, pues que me salga a lo mejor más enfocado para, si es un hotel que tiene negocios, que me salga más tanto el texto descriptivo como las fotos, algo más enfocado a negocios, ¿no? Me saldrá el Business Center, que me ponga la potencia del wifi, cosas que me puedan interesar más. Ahora, si busco ese hotel como para dos adultos y un niño, pues que el texto haga énfasis en las cosas que tienen para el niño, las fotos sean de la piscina que hay o de cosas así, ¿no? Y aún no hemos llegado ahí. Es decir, aún seguimos recibiendo el mismo contenido al momento de reservar un hotel, independientemente de qué búsqueda hagamos.
Ya no hablo de que pueda tener conexión con mis preferencias, etcétera, para que aún sea más personalizado, ¿no? Pero aún estamos ahí. Y lo que veo es que, por ejemplo, el nivel de reserva está muy limitado todavía, aunque mucho se hable de personalización, realmente está muy limitado. Y luego llegáis vosotros que queréis dar un paso más de, no solo ahí, no, te lo pongo en todo el Customer Journey, ¿no? Y eso yo creo que genera probablemente un campo abierto que no sabemos muy bien lo que se puede hacer, ¿no? Hay una palabra que me gusta mucho, que me acuerdo que os la dije y Jordi Witt dijo, te la has inventado seguro, ¿no? Que es la de esqueumorfismo, que es eso, que cuando tenemos una nueva tecnología, sí, una nueva tecnología que nos permite hacer cosas diferentes, lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que ya sabemos o replicar las dinámicas que estamos haciendo con esta nueva tecnología. Pero lo que nos permite esta nueva tecnología probablemente sean casos de uso que es que ni imaginamos lo que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que PlaceNet entra en este lugar. Si puedo personalizar todo el journey, dependiendo de dónde estés y de quién eres, estoy seguro que pueden salir casos de uso que es que ni imaginas. ¿Hay algún caso así que te venga a la mente o alguien que te ha dicho algo que hayas dicho, ostras, es que en eso ni pensaba y realmente es verdad que puede ser potente mi herramienta, mi infraestructura? Sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Albert. No voy a repetir la palabra porque es imposible que me acuerde, pero pues sí, y de hecho nos pasa mucho, ¿eh? Cuando entramos en PlaceNet, le contamos a la gente, intentamos entender que entienda la propuesta de valor, todo el mundo al final, porque eso es normal, ¿no? Te vas y cuando estás hablando de una innovación y sobre todo, un cambio de mirada, ¿no? Hacia otra manera de entender la experiencia de los usuarios, todo el mundo se va a su imaginario más común, ¿no? Al Ujú, imaginario más colectivo y a lo que conoce, ¿no? Ah, pero puedo hacer esto, lo que yo conozco, ¿no? Y es difícil al final escapar de esto, ¿no? Pero también nos gusta, ¿eh? O sea, nuevamente nuestro proceso con los clientes, vamos a empezar también con lo conocido, ¿no? Vamos a empezar ujú. con lo que ya tienes, a mejorarlo, ¿no? Mejorar esta experiencia con lo que tú tienes y una vez lo veamos, vamos a crear estos nuevos, ¿no? Estas nuevas líneas de negocio, estas nuevas experiencias que hasta ahora no existían. Pero sí, casos de esos hay muchísimos y también en verticales. Estamos trabajando con administradores de fincas, ¿no? Que es algo que yo nunca me había imaginado, ¿no? Que tendría tanto valor y a raíz de pues mira, que vas conociendo y que nos puede interesar o cuéntanos qué haces, pues vimos que los administradores de fincas básicamente administran muchísimas fincas, casi todo el mundo administrado, ¿no? Que es propietario o alquila un piso, tiene la aplicación del administrador de fincas. Hay muchas cosas, pero al final todo el mundo termina llamando, ¿no? Al administrador de fincas cuando necesita algo, que si el conserje no ha venido, que si el jardinero, que si cuándo es la reunión, que si los presupuestos. Y entonces, las administradoras de fincas nos dijeron, oye, pero con vos podemos hacer por ejemplo, que todo el mundo que esté en una finca concreta, sin dar datos de contacto, puedan hablar y tengan un chat entre ellos simplemente por estar allí. Y sobre todo también un chat directo con el conserje, porque el conserje, que es de una empresa y tal, cada día es uno distinto, ¿no? Y no sabe, no, no. Entonces, que simplemente que el conserje, que es el que esté allí ese día, pueda hablar con todo el mundo que esté en esa finca, tanto el jardinero, que es el primer día que viene, la gente que vive allí, pero también si alguien ha alquilado el piso y es la primera semana que directamente tenga esta comunicación. Entonces, digo, bueno, sí, sí, claro. Y realmente esta es una nueva funcionalidad que hasta ahora no podíamos hacer, ¿no? Por el hecho de estar físicamente dentro de este lugar, poder comunicarme con toda la gente que está allí, exclusivamente mientras esté allí, ¿no? Si ya no estoy, ya no puedo comunicarme, ¿no? Y aquí ya entran, ¿no? Distintas posibilidades, ¿no? De negocio, por ejemplo, de comprobar, ¿no? Pues ya, mira, pues nosotros ahora queremos que cuando venga alguien a reparar o venga un jardinero en cualquier de nuestras fincas, pues lo que tenga que hacer es, una vez llegue, decir, oye, ya ha llegado, o colgar una foto. Entonces sabremos que solo puede colgar una foto o escribir está allí en la finca, ¿no? Si no, no podrá hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto como ejemplo es bastante curioso, ¿no? De realmente entender nuestra tecnología y decir, ¿sería posible esto? Y es lo que nos gusta, ¿eh? Cuando Ujú. empezamos entonces a divagar, ¿y sería posible esto? ¿Y sería, y sería, y sería, y sería, y sería? Nosotros siempre decimos, casi todo es posible. Ahora, vamos todos a
a trabajar en ello. Como hemos hablado, nosotros hacemos la tecnología que somos capaces, una plataforma para que puedas administrar, pero creamos este continente, el contenido, aquí sí que lo tienes que decidir tú, ¿no? Ujú. Así que la funcionalidad de comunicarse, que la tenía ahí para preguntártela, porque cuando vi la demo me gustó un montón. De hecho, no sabía que la teníais. Y esa no estaba de serie, fue de un caso de uso de un cliente que dijo, ¿se podría? Y salió. Sí, sí, sí. Me parece brutal, porque el poder comunicarse solo entre decidir, ¿no? ¿Qué reglas debe de tener o en qué ubicación debe encontrarse la gente para permitir comunicación directa de forma privada, porque no se comparte el número, y te permite crear esa comunidad, que es algo, por ejemplo, en hoteles que queremos, se intenta fomentar cada vez más y es una de las principales barreras, y es que dependerá del tipo de hotel, pero por ejemplo, un resort que tengas esa comunidad que solo por estar el hecho del hotel, hey, quiero jugar a pádel, alguien se apunta y que puedas comunicarte con alguien del hotel. Pues yo sí, vale, pues a las 12 venga, y quedas con alguien. Y tienes yo como hotel te facilito que tengas esa interacción, no solo con el hotel, entre huéspedes, tal, de manera privada. Y luego también que funcione fuera, ¿no? Que eso sí que me gusta hablábamos del mobile, pues que a lo mejor alguien que está esperando en la fila de taxis para volver, abre y ve, uy, hay alguien del hotel por aquí. Compartimos taxi, ¿no? Y podrían compartir un taxi para volver al hotel, por ejemplo, de manera súper fácil. Claro, claro, totalmente. O en el caso de las ferias, ¿no? Que siempre es lo mismo, ¿no? No sé, yo que voy a muchas, ¿no? Entre Mobile, Elise, tal, vas viendo Fitur, ¿no? Y vas viendo que todas estas ferias tienen al final apartado de networking para hablar, pero la feria dura 4 días y aquí hay un montón de gente, pero yo no sé quién se ha apuntado porque le dieron la entrada y se registró y no va a venir. Ujú, ¿Quién va a venir un día 5 minutos y ya está? Pero yo quiero saber hablar con la gente que esté aquí ahora. ujú, ¿No? Ahora mismo, incluso como me he registrado y nos he etiquetado, ¿no? Hablamos de la personalización. Oye, yo quiero hablar con la gente que esté, de todo el mundo que esté aquí ahora y haya puesto que le interesa, me invento, el IoT o le interesa el fintech o le interesa cualquier cosa, ¿no? La comida de perro ecológica, ¿no? Pues toda la ujú, gente, oye, ¿quién está aquí? Mira, tengo esto. O, ¿alguien quiere hablar sobre estas cosas? ¿No? Esto es lo que nosotros posibilitamos, nos parece muy interesante a nivel de comunidad. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A realmente hacer de nuestro teléfono, que es nuestra gran misión, ¿no? Hacer de nuestro teléfono un sentido, igual que son nuestro olfato, nuestra vista, nuestro oído, ¿no? Tiene sentido cuando yo estoy en un sitio escuchar solo lo que está a mi alrededor, ¿no? Cuando yo estoy viendo algo, lo que tengo aquí delante, ¿no? Pues a nivel ujú, digital, poder conectar con la gente que está aquí, ¿no? En este mismo que estamos compartiendo un mismo espacio, ¿no? ujú. Eh, y, y me quedo también con lo que decías de, por ejemplo, colgar foto solo si estoy en tal lugar. También es un arma muy potente para certificar reviews, para certificar comentarios, ¿no? Oye, solo puedes poner un comentario del restaurante si realmente accedes en ese momento, compruebas que has estado aquí, entonces te desbloqueo algo para que puedas poner review del restaurante, del hotel, eh, de lo que sea, ¿no? La verdad que cuando hablo contigo me vas diciendo algunas cosas, siempre me salen casos de uso nuevo, que es lo que me gusta y que creo que en vuestro caso a la vez también puede ser un poco como con clientes, vale, sí, pero poco a poco, ¿no? Eso. Exacto. Vamos Un a la poquito base y disfocus. luego crecemos. Sí, sí, sí. Es muy disfocus y es muy interesante y muy chulo este proceso, ¿no? Porque al final ves al final los ojos, ¿no? Iluminados y, hostia, esto es brutal, brutal, brutal. Llega un momento que tenemos que, pum, bajar, coger Mm, de los pies a la persona y, pum, siéntate otra vez, ¿no? Aterriza. Vamos a empezar con pequeñas cosas y a partir de aquí vamos subiendo y hacia dónde podemos ir o las posibilidades son inmensas, pero si no también muchas veces es lo que decimos, ¿no? Asusta y sobre todo que sabemos que el día a día de la gente también, o sea, hay muchísimas cosas, hay mucho volumen de trabajo y muchas cosas que se puede hacer implicarían también mucho tiempo a nivel de dedicación, de reflexión y luego de creación, ¿no? mm, Entonces siempre intentamos, oye, lo que hemos hecho únicamente ya con lo que tenéis,
ya podemos crear al final una experiencia mucho más relevante, ¿no? Volvemos a dar relevancia a tu aplicación, a que la gente, este fenómeno de decir, hostia, qué guay mi experiencia con la aplicación, o tú que no la tienes, mira qué guay, yo tengo aquí, a ver qué me ofrece aquí, ¿no? Incluso casi de gamificación, ¿no? Que luego, si quieres, también hablamos de esto. Ya con esto ya, y la parte de comunicación o de comunidad, con esto ya es súper interesante, ¿no? Y digamos que con esto prácticamente el hotel o el propietario del gestor de cualquier lugar no tiene que trabajar, crear nuevas funcionalidades o nuevos contenidos. Y a partir de ahí ya volamos. Ujú. Eh, Tiene que ser un reto, seguro, ese equilibrio entre los ojos vidriosos, la ilusión de lo que puedo hacer con la realidad y poquito a poco, porque es lo que me pasa a mí cuando veo vuestra aplicación, pero bueno, siempre lo traigo a casos de uso que veo más probables, más factibles, ¿no? Pero bueno. Algo que no quiero pasar por alto, que es, hablamos mucho de personalización. Estamos hablando de personalización puede ser totalmente al detalle. Pero claro, para que eso suceda, tiene que intervenir dos conceptos que son la ubicación, de ahí es dar permisos de localización, y saber quién soy, que es dar permisos de hasta qué punto yo como usuario, ¿no? Te quiero decirte mi perfil o qué datos de mi perfil. Siempre escuchamos que los usuarios quieren tener experiencias personalizadas, pero luego cuando indagamos un poquito más en estadísticas, las estadísticas hay que cogerlas siempre con pinzas, pero cuando entramos un poquito más en estadísticas, en estudios o en el día a día viendo realmente, y ahí me pongo yo el primero de, sí, me gusta personalización, pero no te rechazo todas las cookies y no quiero que me rastrees, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceáis eso de privacidad con personalización? Porque para una personalización extrema necesito muchos datos. Entonces, ¿cómo balanceáis eso y cómo veis al usuario? Eh, ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, primero de todo, lo afrontamos con bastante tranquilidad. O sea, somos conscientes al final y ahora mismo todas las restricciones y que ahora mismo de la Unión Europea y todo esto, o sea, ya no te dejan hacer nada si no estás cumpliendo al final con todos los requisitos de protección de datos, etcétera, ¿no? Entonces, somos tranquilos en este sentido. Pero además, tenemos una visión muy clara que es que nosotros no somos intrusivos, ¿no? No queremos, no es una herramienta que está pensada para que cuando estás cerca, estás paseando por la calle de repente te salgan notificaciones push, ¿no? Y te digan, entra, Ujú, entra, entra aquí, ¿no? sí. Que al final esto es lo que ha resultado, ¿no? Intrusivo, o incluso que la gente diga, esta reacción de decir, oye, yo no quiero dar o aceptar los permisos de ubicación, ¿no? Pero siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O dos ejemplos, ¿no? Yo cuando abro Google Maps, acepto que me ubique, ¿no? Porque evidentemente lo que me está dando es facilitando la vida, ¿no? O si alguien quiere abrir cualquier aplicación de ligar, ¿no? Y abre cualquiera de estas y le dice, oye, quiero acceder a tu ubicación. Tú dices, pues lo acepto porque lo que quiero es que me busques un match, alguien que esté en mi barrio, ¿no? En mi ciudad. No hay problemas para ese tipo de funciones, porque todo el mundo ve claro que al final te estoy pidiendo al final una ubicación, un permiso para darte cosas que necesitas, ¿no? Y mejorar la experiencia de tu sitio, ¿no? En ningún momento lo que te estoy pidiendo es información para yo lucrarme o yo poder saber mejor cosas de ti y beneficiarme de esto, ¿no? Aunque esto también pues, puede ser más relativo o menos. Un poquito es esta nuestra idea. Evidentemente, Ujú, si un usuario, ¿no? de la aplicación quiere no ser visible, ¿no? Se puede poner en modo avión, digamos, ¿no? En modo invisible y entonces no accede ni puede ubicar ni tampoco accede evidentemente a toda esta parte de comunidad o socialización y sería pues visible, ¿no? Digamos, estarían desactivadas todas estas parámetros. Pero estamos tranquilos porque realmente creemos que nuestro valor es, oye, acepta para saber dónde estás y poder ofrecerte al final cosas que interesan. Y si no quieres tener esta experiencia, lo mismo, ¿no? Si no quieres, como algún gimnasio, dice, ya, pero si hay alguien que en los gimnasios no quiere, no va con el teléfono móvil y no quiere el teléfono móvil, ujú, pues si no va con el teléfono móvil, no vamos a ofrecerle una experiencia digital. Y no pasa nada, ¿no? ujú. Pero, pero al final hay que respetarlo y está totalmente bien. No tenemos nada para él. Si él quiere estar aislado tecnológicamente en el momento del gimnasio, que por ejemplo yo lo hago,
genial, ¿no? Pero para todo esto vamos a ofrecerles algo relevante. Ujú. Eso también porque es eso, no todos además somos la misma persona en los diferentes entornos, ¿no? O sea, yo puedo ser muy tecnológico en algún sitio, pero como tú dices, en el gimnasio yo me quito el móvil, ¿vale? O yo me lo quito cuando estoy en algún sitio, porque necesitamos esos momentos de desconexión también. Entonces, equilibrar a ambos, ¿no? Y lo que dices también de ofrecéis beneficios. Yo eso sí que creo algo que también estamos leyendo últimamente, que va hacia allí, es cada vez los usuarios están más dispuestos a dar a aceptar ese seguimiento o aceptar cookies, etcétera, siempre y cuando se traduzca en un beneficio real, ¿no? Que yo creo que el problema en el que estamos ahora es que no tenemos un beneficio real, ¿no? Las grandes compañías como Google, etcétera, se están beneficiando, monetizando esos datos que consiguen y a nosotros no nos llega un beneficio real y ahí es donde llega la frustración, ¿no? Pero en vuestro caso, eso, Totalmente. si Sí, le sí. das esa Sí, experiencia ¿dónde beneficio está? tangible. Claro, todo está la zanahoria, ¿no? Al final es esto. Nosotros decimos, no, no, o sea, entendemos que cuando yo paso por delante de una pastelería, no quiero, no te voy a decir, oye, como has aceptado lo que dicen, oye, entra, entra, entra. No, no, pero es que si estás dentro de la panadería, creemos que sí que será interesante que entonces si tú decides abrir, te digo, oye, mira, que ahora en esta panadería pues tienes un menú o un pack de croissants y zumo de naranja, ¿no? Que está de oferta. Esto, Ujú, evidentemente, es la zanahoria clara, ¿no? De, ahora ya sé por qué acepto, ¿no? Estos permisos. ujú. Y como para ir empezando ya la recta final del episodio de hoy, mencionabas al principio que antes, cuando hablabas con clientes, o cuando le contabas a alguien la idea del proyecto, al final todos nos lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Cuando me lo contaste a mí, lo primero que fue, ostras, esto para el programa de fidelización, porque me encanta, veo una evolución en el programa de fidelización con las nuevas tecnologías, sobre todo a nivel de Web3, con blockchain. Veo una integración de varias tecnologías y bueno, hay un proyecto del que Hospitalidad Emprendedora somos muy cercanos, el PERS de Explorings, que si nos escuchan le mando un saludo a Ángela y a Dani. Y claro, cuando los escuché dije, es que esto puede ser una capa brutal, porque lo que comentas es por ir a esa panadería que te recomiendo porque es que trabajan con unas harinas ecológicas o tienen un producto de kilómetro cero o tal, y a mí me interesa fomentar ese tipo de turismo en mi hotel, por ejemplo, pues si vas allí, que yo te lo recomiendo cuando estés ahí cerca, te voy a recomendar que vayas ahí, como voy a comprobar que has estado ahí, te puedo dar puntos de mi programa de fidelización, ¿no? Y puede ser un arma, creo, un arma brutal para gamificar. Hablábamos de entornos digital, digitales, la gamificación, no sé si estarás de acuerdo o no, pero creo que cada vez más es más relevante, ¿no? Quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo ves tú la gamificación en el entorno de PlaceNet? Si realmente piensas como yo, que me parece que es clave en el mundo digital, o cuáles son tus impresiones. Totalmente. Al final nosotros, per se, no hacemos gamificación, pero creemos que este fenómeno, ¿no? que hemos creado tiene muchos parecidos, ¿no? Y sobre todo creemos que sea muy interesante para nosotros poder integrar, ¿no? También estas estrategias de gamificación o fidelización y integrarlas entre nuestra tecnología, ¿no? O trabajar conjuntamente. Porque claramente es así. Cuando hablamos de Pokémon Go, un poquito lo que hacemos, este fenómeno de abriendo la aplicación y en función de este sitio verás lo que aparece, ¿no? Estos rewards, que puede ser contenido relevante o puede ser también unas monedas, ¿no? O puntos que tú recolectes, ¿no? Un ejemplo ahora en los gimnasios, ¿no? Que es donde empezamos, pues claro, la gente tiene runners, clubs, ¿no? Ahora está muy de moda el running y ir Mm, a correr, ¿no? Y los gimnasios, igual que los hoteles, nosotros nos pensamos sobre todo que su gran foco de interés sería de puertas hacia adentro, ¿no? Todo lo que le delimita sus redes. Pero nosotros podemos crear, al final, estos dominios digitales en lugares efímeros, lugares públicos que no tienen paredes, ¿no? Y tú puedes decir, oye, he creado el Runners Club, mañana a las 7 de la mañana todo el mundo que se encuentre en la plaza, en esta plaza concreta de Barcelona, allí
que abre la aplicación y allí le va a salir el recorrido, dónde está el punto final o los distintos puntos y en cada punto que vaya, que abra la aplicación y le va a salir cuál es el siguiente punto, por ejemplo. Y cuando llega al final, que vayan a esta cafetería, ¿no? Se ha llegado muy bien, ahora ves esta cafetería y tenés un café, unos puntos o lo que sea, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos hacer de manera muy fácil y precisamente en la plataforma lo que nosotros hacemos es que tú, como gestor del lugar, puedas crear estos dominios digitales y decidir, bueno, la gente que entra aquí de repente tendrá este comunicado o este QR o estos puntos, ¿no? Entonces, creemos que realmente iremos muy de la mano, ¿no? A nivel de gamificación, porque lo que ofrecemos realmente es experiencia digital. No somos un metaverso, que esto es lo que nos pasa, ¿no? A Mm. veces cuando explicamos PlaceNet, la gente se va o a Google Maps o al Te, metaverso. te iba a preguntar de Google Maps antes que decías, digo, seguro que más de una vez te han dicho, ¿no es Google Maps lo que hacéis? Sí, sí. Algo que aprendí es que nos explicamos fatal, ¿no? No, fuera bromas, cualquier innovación, ¿no? Y que sale un poquito de lo que hablamos, ¿no? De este imaginario colectivo que tenemos, es muy fácil que nos lo llevemos a nuestro terreno. Y cuando hacemos pitch de 2 minutos, casi, sí, sí, ya sé, sois como esto, ¿no? Sois como, oye, si somos una innovación disruptiva, no somos como nada, ¿no? Entonces, nuevamente la gente nos va o hacia Google Maps o hacia un metaverso, ¿no? No, el metaverso es lo que pretende es que tú desde cualquier sitio no puedas acceder, yo desde el sofá de mi casa vaya a las pirámides de Egipto, ¿no? Y el Google Maps lo que me hace es navegar, ¿no? Tú estás navegando por aquí, ¿no? Y puedes ver a dónde irás y cómo llegar. Nosotros es al revés, lo que entendemos es que tú eres el navegador, tú físicamente te mueves y haces de navegador y entonces en la pantalla, digamos, te aparece, se te va transformando, ¿no? Y va saliendo y entrando y te aparece contenido, comunicaciones que son relevantes para ti. Quien navegas eres tú, ¿no? Este es un poquito el concepto de PlaceNet. Ujú. Y solo por puntualizar, porque has mencionado en varias ocasiones el dominio digital concreto, ¿no? Esa zona física que la conviertes en digital, que no necesitáis integración con la zona. Entiendo. O sea, es decir, si quiero coger ese parque, solo geolocalizo el parque o no. Es decir, que es muy flexible en ese sentido para poder hacerlo. Exacto, sí, sí. Nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros la plataforma nos permite, si al final pues has contratado estos dominios, ¿no? Poder crear una experiencia digital en Times Square de Nueva York. O si tienes un cliente realmente, ¿no? A nivel de agencias de viajes también es muy interesante, ¿no? Yo hago una agencia de viaje y puedo contratar un journey a un sitio al otro punto del mundo y digo, no, tranquilo, cuando estés en ese sitio ya te doy lo que necesites, ¿no? No necesitamos ningún tipo de hardware para instalar siempre y cuando ¿no? hablamos en función de las necesidades o la precisión que necesites, ¿no? Evidentemente, si tú dices, no, quiero distinguir entre una planta y otra, por ejemplo, o yo quiero distinguir o tener una personalización distinta entre un usuario que está en la habitación 305 y la habitación 306. Allí sí que entonces seguramente tendríamos que calibrar y sensorizar el hotel. Ujú. Ahí ya es a demanda, ¿no? Es ajustado Sí, 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 depende de lo claro. que... estaba pensando ahora, es que de verdad, cada vez que hablo contigo me vienen ideas, pero claro, podrías, desde que el usuario está volviendo al ejemplo del americano, podríamos hasta desde aquí llegar a un acuerdo muy fácil con, yo qué sé, una empresa de transportes de allí, para que si el usuario elige ese transporte o va a la cafetería cerca del aeropuerto de su casa, tengamos esa sinergia entre empresas y de manera súper sencilla, porque como el usuario lo va a ver cuando esté allí en aquel momento, se puede comprobar si está o no está. Bueno, creo que hay un montón Sí, a de... nivel de cross-selling, o sea, upselling y cross-selling es un mundo que se nos abre muchas puertas y un poquito esta es nuestra idea de negocio, sobre todo, ¿eh? Cuando hablamos con nuestros clientes, es decir, oye, hemos creado este nuevo paradigma nuevo digital, esta nueva manera de conectar y o lo ves como una oportunidad de negocio o, o si no, lo único que vas a ver, este es muy interesante, pero para la experiencia de usuario, pero es trabajo, ¿no? Todo el mundo que tiene esta visión de decir, o sea, esto me va a permitir, aparte de mejorar la experiencia, crear negocio, más oportunidades, mejor experiencia, ofrecer más productos. Entonces, toda la gente que tiene esta visión a nivel quizá más comercial es cuando dice, vale, 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 veo clarísimo el enfoque, me interesa mucho porque lo veo eh, como un negocio, ¿no? Como esto me va a permitir ganar muy bien o mejor la vida, ¿no? Ujú. Al final estás ofreciendo lo que el cliente
quiere, necesita en el momento exacto. Es como el revenue management, ¿no? Que es vender la habitación correcta al cliente correcto, en el momento correcto, al precio correcto, etcétera, etcétera. Pues vosotros ofrecéis el contenido exacto, preciso, en el momento preciso, la persona precisa, en el entorno Vale. concreto, con lo cual la opción de que se consiga ese upselling, ese cross-selling, esa mejora de experiencia de usuario, me parece brutal. Jim, gracias por pasarte. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que hacéis. Probablemente tú que nos estás escuchando lo habrás llevado a tu terreno y estarás empezando a pensar, ostras, pues esto lo puedo aplicar aquí, lo puedo aplicar allí, le puedo poner este modelo o esta lógica de negocio encima, o lo puedo integrar con este flujo que ya tengo, ¿no? Y eso es lo que me gusta, por eso quería traerte aquí para que inspirar, ¿no? Y crear ese debate entre la audiencia, que empiecen a pensar cómo se puede hiperpersonalizar realmente con lo que estáis ofreciendo. Y para esas personas que nos estén escuchando que digan, ostras, me gusta lo que ha dicho Gim, quiero aprender un poco más, quiero ver un poco más cómo aterrizarlo, ¿cómo os pueden encontrar tanto a ti como a PlaceNet? Pues sí, totalmente. Al final, a través de nuestra web, placenet.app, a través de mi correo, no sé si luego a ver si no lo podemos poner por aquí, ¿no? A ver, esto Como quieras, que... podemos poner tu email. Poca gente ha dado el email públicamente, pero a quien lo da convencido y me gusta. O tu LinkedIn, lo que tú quieras. Sí, sí. Cualquier día es buena. Para mí mi correo sin problema al final es gim.exposito@placenet.app. Luego si no voy a poner aquí. O contactar con Albert al final, después de la emprendedora, y seguro que conectaremos. Y sobre todo, si os ha generado un poquito de inquietud y interés, no dudéis en contactar con nosotros porque al final siempre decimos, podemos estar hablando 2 horas de PlaceNet de lo que puede hacer, pero hasta que no lo ves, ¿no? Hasta que no hacemos una demo en un lugar físico en concreto, ¿no? Que siempre decimos lo mismo, ¿no? Con Jordi y Albert, nosotros convencemos paseando. Ujú, Hostia, me parece interesante, pero esto no sé cómo, no entiendo, no me lo dibujo, no me lo imagino. Vale, ¿dónde estás? Oficinas, bar, café, hotel, ¿dónde quedamos? Tenemos un café. Venga, y una vez estamos allí, nos preparamos al final de manera muy sencilla una demo. Venga, ahora vamos a pasear, cambiar de ubicación, cambiar de lugar y verás la magia, ¿no? Verás lo que está pasando. Así que si tenéis ganas de pasear, ¿no? Tomar un café y que os hagamos una demo, no dudes en contactar con nosotros. Doy fe porque Jordi me hizo la demo y me convenció ahí enseñándomelo en vivo. Dejaremos en las notas del episodio aquí abajo el link a la web y tu email por si alguien quiere conocer un poquito más. Y como bien dices, si alguien quiere contactarnos a nosotros, Hospitalidad Emprendedora, os hacemos el contacto con Gim y podemos rebotar porque nosotros ya tenemos muchas ideas en la cabeza, entonces a lo mejor si nos escuchas y crees que puede aplicar para tu hotel, te podemos ayudar en esa lluvia de ideas con Gim, en esa carta a los Reyes Magos casi. Podemos ayudar también porque hemos visto, estamos aquí con un cliente, ¿no? Buscando un piloto también potente para poder empezar a ponerlo en acción. Así que, Gim, muchas gracias por pasar por aquí. Espero que hayas estado bien. Y nada, nos escuchamos el resto en 2 semanas. Así que, hasta la próxima. Mira, gracias a ti, Albert. Un placer. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete. Hasta Hasta la la próxima. próxima.